Cordial saludo. Los participantes de esta exposición son Emma Julia Segura Benavides, Lorena Alexandra Díaz Báquiro, Andrea del Pilar Moreno González y Lice Roballo Aldana. Bueno, nuestra exposición está compuesta de todo lo relacionado con el procedimiento tributario. Tenemos como aspecto general que es el conjunto de normas que regulan la relación del sujeto activo con el sujeto pasivo, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Cuántas y cuáles son las obligaciones fiscales? La formal hace referencia a los procedimientos que el obligado está a cumplir como obligación sustancial. Debe realizar para dar cabal cumplimiento a la obligación sustancial. ¿Qué son las obligaciones sustanciales? La obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, es decir, la obligación de pagar un impuesto, que tiene como finalidad el procedimiento tributario, estudio de las obligaciones tributarias, asesorías tanto del sujeto pasivo como activo. También hace la forma efectiva de hacer la obligación. También tiene en cuenta la discusión administrativa contenciosa del impuesto. Tenemos que la administración de los impuestos comprende la recaudación, la fiscalización, la liquidación, la discusión, el cobro, la devolución y todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno, tenemos unos cambios importantes que realizó la Ley de Financiamiento de 1943 de 2018 bajo el capítulo 1 del título 6. El gobierno introdujo algunos cambios en materia de procedimiento tributario relacionado con las normas generales, como las declaraciones tributarias, los deberes formales de los sujetos pasivos, la determinación del impuesto y las imposiciones de sanciones, liquidaciones oficiales y devoluciones, entre otras que están contenidas en el artículo 562 y 869-3. También tenemos algunos cambios significativos que son como la notificación de actos. Esto hace referencia a que el gobierno introdujo cambios en materia de procedimiento tributario relacionado con las normas generales y las declaraciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Que el agente retenedor, el contribuyente o responsable o declarante decide informar a través del RUT o una dirección de correo electrónico. En este caso, la DIAN empezará a utilizar a partir del 1 de julio del 2019 dicho correo electrónico como mecanismo preferencial para notificar los actos administrativos. Otro cambio importante que tuvimos fue en las declaraciones de renta, donde los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, cuando se encuentren obligados a llevar contabilidad, deben diligenciar un formulario anexo a la declaración de renta en el cual deberán relacionar y detallar las deducciones a las que hayan lugar en su actividad correspondiente al renglón otras deducciones del formulario de declaración de renta. Tenemos también el cambio en la devolución de saldos a favor. Dichos saldos a favor podrán ser devueltos de forma automática por parte de la DIAN a los contribuyentes que no representen un alto riesgo de acuerdo con el sistema de análisis utilizado por la Administración Tributaria. Adicional, más el 85% de los costos y gastos e IVA descontable del responsable deberán proceder de proveedores que emiten sus facturas por medio del artículo 98 de la Ley 1943 del año 2018. Otro cambio que tenemos fue en las correcciones de las declaraciones tributarias provocadas por la DIAN. Es decir, con relación a las correcciones de las declaraciones tributarias en respuesta a un acto expedido por la DIAN, el artículo 95 de la ley en mención indica que el contribuyente podrá decidir entre pagar total o parcialmente las observaciones planteadas en el pliego de cargo, requerimiento especial o liquidación de revisión. Bueno, por otros lados tenemos cuatro aspectos importantes que pues, son la notificación electrónica, la declaración de retención en la fuente. Son ineficaces la devolución automática, la conciliación con decisión administrativa, terminación de mutuo acuerdo y aplicación del principio de favorabilidad. Obligación tributaria. El objetivo de la obligación tributaria es el pago de tributos, una serie de deberes y obligaciones de tipo formal que están destinados a suministrar los elementos con base en los cuales el gobierno puede determinar los impuestos. La obligación tributaria formal tiene como objetivo obligaciones de hacer o no hacer. Dentro de esto se pueden citar las declaraciones tributarias, suministrar información ocasional o regularmente,
la de inscribirse como responsable del impuesto sobre las rentas, etc. La obligación tributaria sustancial se origina al realizar el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto. Los siguientes son los elementos de la declaración tributaria. Primero, la identificación del sujeto pasivo de la obligación tributaria. Segundo, la ocurrencia de los hechos generadores. Tercero, la determinación de la base gravable. Cuarto, la liquidación del respectivo impuesto. Ineficacia de las declaraciones tributarias. La ineficacia implica que la declaración tributaria no produce ningún tipo de efecto jurídico y por tanto no se requiere de acto administrativo que así lo declare. Segundo, debe estar simulada expresamente en ley. Tercero, detenciones en la fuente, presentadas sin pago y que no se paguen dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar, y que sea titular de un saldo a favor que equivalga al doble de la retención y que la compensación se pida dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Cuarto, efectos. Emplazamiento para declarar, sanción por no declarar, liquidación de actos. Tipos de declaración tributaria. Primero, por tipo de obligación, según la determinación de tributos informativos. Segundo, por emisor, liquidación privada, factura. Tercero, por jurisdicción, nacionales, departamentales y municipales. Y cuarto, por tipo de impuestos, renta, IVA, riqueza, gravamen a los movimientos financieros, retenciones en la cuenta, impuesto de timbre nacional, impuesto nacional al consumo, monotributo, impuesto nacional al carbón, ICA, impuesto predial, retención de ICA, impuesto de registro, impuesto de licores, etc. Corrección de la declaración tributaria. Primero, los tipos de corrección son voluntaria y provocativa. Segundo, el incremento del impuesto a cargo, disminución de saldo a favor o sin efecto, según el plazo de 2 años desde el vencimiento del plazo para declarar. Tercero, incremento del saldo a favor o disminución del impuesto a cargo, 1 año desde el vencimiento del plazo para declarar, según la ley 1819 de 2016. Cuarto, la ley antitrámites, según lo que requiere el artículo 43 de la ley 966 de 2007. Declaraciones que se tienen como no. Son declaraciones que tienen validez jurídica y por lo tanto pueden adquirir vigencia. Estas se clasifican en declaraciones que se tienen como no presentadas en presupuestos o por procedimiento. Los presupuestos cuando se presentan en lugar distinto al señalado, cuando no se suministra la identificación del declarante o sea la forma equivocada, cuando no tenga los factores necesarios para identificar pagos grabados, cuando no se encuentre firmada por quien tenga el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existente de la obligación, entre otros. Las declaraciones que se entienden como no presentadas por procedimiento, según primero, el acto común, jurisprudencia, segundo, declaración como no presentada y tercero, emplazamiento para declarar. La declaración tributaria como título ejecutivo. Los títulos ejecutivos son documentos al cual la ley le atribuye requisitos específicos, efectos y que constituye base de la acción cuando no se ha cumplido por parte del ejecutado la obligación así determinada. De acuerdo con su conformación, los títulos ejecutivos pueden ser simples, en un solo documento está contenido la obligación, o complejo cuando el título está conformado por varios documentos que constituyen una unidad jurídica. Según el artículo 829 del Estatuto Tributario, los tipos de títulos son: 1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 2. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos. 3. Jurisprudencia. 4. Cuando vencido el término para interponer los recursos no se hayan interpuesto o no se presenten en ley de acuerdo. 5. Cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho por los impuestos se hayan decidido en forma definitiva según
Firmeza en las declaraciones tributarias. Una declaración adquiere firmeza cuando ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que la DIAN pueda cuestionar y modificar la declaración tributaria presentada por el contribuyente. La firmeza de una declaración tributaria se alcanza a los 3 años. La declaración tributaria en la que se presenta un saldo a favor del contribuyente quedará en firme si 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento. Si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se ha notificado. Si son extemporáneas, 3 años desde el momento de su presentación extemporánea. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los 12 periodos gravables siguientes sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales será de 6 años contados a partir de la fecha de su presentación. La firmeza para las declaraciones de IVA y retefuente serán las mismas de la respectiva declaración de renta. Inspecciones. La Administración de Impuestos podrá ordenar la práctica de inspección tributaria para verificar la exactitud de las declaraciones y establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales según el artículo 779 del Estatuto Tributario. La DIAN tiene la potestad de realizar inspecciones tributarias de oficio o a solicitud del contribuyente. El auto de inspección es el acto administrativo proferido por la DIAN mediante el cual se ordena la inspección tributaria al contribuyente objeto de investigación. Liquidaciones oficiales. Si el contribuyente no cumple la obligación de tributar o la hace en forma incorrecta, la Administración de Impuestos profiere los siguientes actos administrativos: liquidación de corrección aritmética, liquidación de aforo, liquidación de revisión, liquidación de corrección y liquidación provisional. Régimen sancionatorio. Está contemplado en el artículo 9 del Estatuto Tributario. Las infracciones tributarias se presentan por desconocimiento de la norma que regula el deber de tributar y que son las obligaciones tributarias sustanciales, por ausencia de aquellas que facilitan la función fiscal de la Administración, que son las obligaciones tributarias formales. Multas. Los funcionarios oficiales que admitan documentos o instrumentos grabados con el impuesto de timbre sin que este impuesto hubiese sido pagado en forma y por el valor previsto por la ley, incurrirá en cada caso en multa de 4 VTs. El que por cualquier medio impida u obstaculice la vigencia fiscal de los funcionarios de Hacienda en el recaudo del impuesto de que trata la ley, incurrirá en multas sucesivas de 7 a 360 VTs. Los gobernadores y alcaldes que no presenten apoyo a los funcionarios encargados del control y fiscalización del impuesto de timbre serán sancionados con multas de 1.5 VTs a 7 VTs. Las sanciones impuestas al agente de retención por incumplimiento en las retenciones o en la no consignación de lo retenido recaerán exclusivamente sobre este mismo. Sanción por no declarar. Puede ser por omisión en renta el 20%, por omisión en ventas o infoconsumo el 10% sobre los ingresos brutos, por omisión de retenciones el 10% de pagos que se hicieron a través del sistema financiero, por omisión del impuesto de timbre 5 veces el impuesto, por omisión del impuesto a la gasolina el 20% de lo que se debió pagar. Otras sanciones relativas a la obligación de declarar. Sanción por corrección, por
temporaneidad, por inexactitud, por mora en el pago, por no enviar información, por facturación, por corrección aritmética o sanción por devolución o compensaciones improcedentes. Muchas gracias. Uno de los temas importantes que trata la ley de financiamiento es la representación para que la primera el curso de bueno, este es un mecanismo por el derecho de notificación para todos los administrativos que consideran la ley. Se entiende por aceptado esta notificación electrónica a partir del momento en que la un correo electrónico en el grupo. Esto ya se asigna como usted aceptó en los mismos notificaciones. Para efectos legales, el tiempo se va a correr a partir del quinto día más. Importante es la declaración de residencia. No se puede ese se determina como la ley. Quizás estos no producen necesidad, pero la financiamiento indica que ahora, cuando esto está determinado como ineficaz, podrá ser tomado o será tomado como título ejecutivo que puede ser susceptible para efectos de cobro coactivo. Hay gente que une las irregularidades que son pues, van a ser susceptibles de de muchos cuestionamientos, ya que se determina que no hay un proceso de legal porque aún cuando se necesita va a ser tomado como título para cobro pasivo. Entonces, pues es una de las cosas que otro tema importante también es la sanción tributaria por discrecionalidad. Estas ocasiones ocurren en el momento en que la declaración es presentada para el establecido por la ley. La sanción será del 5% por cada faltado y se le puede decir que por la representación. Existen unos principios que son la realidad frente a organizaciones, indicando que se puede liquidar hasta un 50% de un 50%, teniendo en cuenta que no van a recurrir en el nivel superior. Pero para realizar esta dispersión clara, que no puede ser descuento, no puede estar por debajo de la sanción de nuestra autoridad. Que al realizar el descuento de un valor de la sanción base, se tiene que realizar o se tiene que estimar la sanción base y todavía no puede ser sino a la base establecida. Cuando hay un